la primera pregunta que yo lo que quería hacer era como una votación anónima, así todo el mundo se animaba a preguntar sin ninguna vergüenza. Y lo que les quería preguntar, a ver si yo por ahí, si lo puedo añadir ahora. A ver, por ahí puede ser que lo pueda hacer ahora. Yo les quería preguntar si pensaban que, si conocían, vamos a ver si la puedo poner. Si conocían una expresión, conocen una expresión para el cambio de energía libre para un sistema abierto. Y entonces ahora, a ver si les voy a poner las respuestas. Que ustedes voten. A ver si ahora. Entonces ahora sí, ahora me apareció. Vamos, iniciamos la votación. ¿Dónde? Ah. ¿La ven? Claro, ahí apareció, sí. A ver, participen. Así no estamos tan aburridos. No votó nadie. A ver, bueno. Es anónimo, así que yo no sé quién es. Y bueno, y eso como, o sea, se hace con Zoom también, con el programa. Ajá, sí, con Zoom, pero tenés que tener el Zoom pago, pero en la versión institucional. Claro, está muy bueno. Sí. Bueno, pero hay muchos ni idea, eso es lo que me estoy viendo es eso, que no hay muchos que no entendieron esa parte. Y eso es justo lo que yo quería saber, que se animen a decirnos, porque si no, no tenemos manera. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un porcentaje bastante grande. Ahí está, compartir los resultados. Ahí está. Miren, un porcentaje bastante grande de gente que no entendió. Muy bien. Ahora sí, voy a ir a la clase de hoy. Para, a ver si en esta diapositiva tenemos la expresión que les pregunté. Esta es cómo cambia la energía libre para un sistema abierto. Esta parte, ¿sí? Diferencial el eje con respecto a P, a T y el número de moles constante diferencial P, nosotros, a ver si me deja escribirlo, lo reemplazamos a esto por ¿qué cosa? ¿Y a esto? Lo que hicimos el otro día, ¿no? O sea, uno por el volumen y el otro... Entonces, ¿dónde sale esta ecuación? Esta ecuación, ¿sí? Es igual, porque yo me olvidé de poner acá otra filmina más, y entonces tengo que escribir acá al lado, pero nosotros tenemos esta, que es la que siempre conocen ustedes. En función de... ¿No es cierto? Ujú. Bueno, Sí. ahora que tenemos esto, ¿a qué es igual esto? Al menos la entropía. Ay, No, a ver. el volumen Bueno, perfecto. ¿Y esto qué es igual? a la entropía. A menos S. Sí. Entonces, esta ecuación, si ustedes recuerdan a Fernanda o a mí, que yo también se lo expliqué, es válida y salió de la deducción de la ecuación de un sistema cerrado. El primer principio aplicado a un sistema cerrado. Y ahora esta es la energía libre aplicada a un sistema abierto. No se pongan así como Mafalda, tristes, sino que solamente le tenemos que sumar este término. ¿Y este término qué significaba? ¿Qué era esto? Químico de Bueno, los el diferentes potencial químico. componentes.
Bueno, el potencial químico. El potencial químico tiene una letra especial. Es tan importante que tiene una letra especial, que es la Nu, ¿no? Y como es de muchos, como es un sistema abierto, puede haber varios componentes. Por ejemplo, agua, aceite, sal, azúcar, no sé, distintos. Entonces, el I significa del componente que estoy trabajando. Ahora, el potencial químico surge de, la definición es una propiedad molar parcial. Esto es una propiedad molar parcial. Una propiedad molar parcial es una propiedad, acá está puesta la letra G, pero puede ser cualquier propiedad. A una propiedad le ponemos una rayita arriba, y acá el I, que significa del componente I, y eso es una propiedad molar parcial. Esta puede ser la U, que es la energía interna, la S, que es la entropía, la H, que es la entalpía, la A, que es la energía de Helmholtz, o la G, como es en este caso. Puede ser cualquiera, o el volumen también. ¿Y cómo se mide, cómo se calcula? Es el cambio de la energía libre con respecto a un componente, manteniendo a los otros componentes, a la presión y la temperatura constantes. Tan importante es que aquí, fíjense, si la presión y temperatura son constantes como se dan en la mayoría de las reacciones químicas, el cambio de energía libre está relacionado con el potencial químico. Como lo dice la palabra, potencial es una energía, ¿sí? Como era la energía potencial, miremoslo así, la energía gravitatoria como una energía. Un sistema que tenga una energía alta va a tender a bajarla, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la altura, me voy a caer. Es así. Bueno, lo veamos de ese punto de vista. Así que este balance es el balance de, bueno, si uno lo escribe de esta forma, o sea, más cortito, diferencial de G, B diferencial de P, menos S diferencial de T, más sumatoria de mu sub I diferencial de N sub I, es el balance de la energía libre, o el cambio de la energía libre para un sistema abierto, así directamente. Cerrado, abierto. Entonces vamos a la primera pregunta de la guía, que fue la que me salté el otro día, porque si yo les ponía esto, ya encima me iban a pegar con algo. Así que me dice, exprese el potencial químico como función de la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la entropía. Quiere decir, ¿cómo es esto? El potencial químico es tan importante, a ver si me escribe, ahí. El potencial químico es tan importante que las otras funciones no es que no lo sean de importante, pero esta prevalece a todas. O sea que la función, el cambio de entalpía, lo voy a poder expresar como el potencial químico. El cambio de energía interna también lo voy a poder expresar como el potencial químico. El cambio de entropía lo voy a poder expresar con el potencial químico. Y por supuesto que me falta la de Helmholtz, la voy a poder expresar como el potencial químico. Si ustedes me siguen, aquí les los demuestro. Yo ya lo tengo hecho. Me quedó estas letras con color blanco, porque era una presentación que yo había hecho antes y cuando lo pasé acá, espero que se vea todo. Ustedes dice, importancia de los potenciales químicos. Entonces, esto que yo les conté recién está vuelto a escribir y se reemplazó. Entonces, a partir de esa expresión, es tan importante que surgen los otros cambios de las otras propiedades. En vez de G, voy a escribir H menos TS, que es la definición real de G. ¿Recuerdan ustedes? Así Sí. como era H, U más PB, G, H menos TS. ¿Sí? Por ahí, les digo, recuerdan, me dicen algunos sí, porque lo hicimos en la última clase, ¿se acuerdan las clases de la serie 6? Esta expresión no la usamos mucho en la otra parte de la asignatura, porque no estaba muy relacionado, porque en realidad siempre eran los mismos componentes, era aire, era agua, era un refrigerante, pero ahora queremos trabajar con multicomponentes, entonces
no solamente que estén en una misma fase, sino que pueden estar también en otra fase. ¿Mm? Por ahora están todos en la misma fase. Después cuando estén en otra fase, a esta ecuación le vamos a agregar una cosita más. Por ahora son muchos componentes en una fase. Entonces acá tenemos, me siguen que en vez de G pongo H menos TS, y entonces me va a quedar DH menos T de diferencial de S, menos S diferencial de T. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Ah, Sí. T diferencial de S menos S diferencial de T, y acá sigue lo mismo. Entonces menos S diferencial de T está acá y está acá. ¿Sí? Y fíjense ahora que nos queda de B diferencial de P más P diferencial de S es diferencial de H. La ecuación que teníamos antes, que es la que conocimos en las que podemos trabajar, diferencial de H es B diferencial de P más T diferencial de S más la sumatoria de nu sub I diferencial en sub I. O sea que en el cambio de entalpía me aparece este término que tiene que ver con el potencial químico. O sea que si yo estoy en un proceso que es a entropía constante y a presión constante, el potencial químico me mide el cambio de entalpía también. Sigamos, ahí tenemos una. Ahora otra vez la misma expresión, pero ahora voy a reemplazar a la G, en vez de poner H pongo U más PB. ¿Se dan cuenta que la H, perdón, es esto, U más PB? Entonces ahora diferencio todo. Diferencial de U, P diferencial de B, más B diferencial de P, menos T diferencial de S, menos S diferencial de T, y de este lado todo lo que está. Y veo que algunos términos los puedo cancelar. Por ejemplo, menos S diferencial de T lo tengo acá y lo tengo acá. Y B diferencial de P también, porque está acá y está acá. Así que diferencial de U me queda que es menos P diferencial de B, más T diferencial de S, más sumatoria, otra vez de nu sub I diferencial de NSI. Otra vez el potencial químico me sirve para calcular un cambio de energía interna. Se relaciona con todas. Aquí aproveché la ecuación que recién escribí y en vez de poner U, voy a poner A menos TS, recordando que la energía de Helmholtz A es U menos TS, entonces, ¿sí? Lo voy a despejar a U y me queda A más TS. De ahí sale esto. Bueno, diferencio y este se me va con este y me queda diferencial de A. Si ustedes me siguen, este lo paso para el otro término, pasa negativo. Diferencial de A es menos S diferencial de T, menos P diferencial de B, más otra vez el potencial químico. Por eso yo les decía que tan importante es el potencial químico, que yo les puedo decir que el potencial químico es la vedette de esta parte de la asignatura, es la vedette de físico-química, porque es la propiedad más importante, porque a partir de esa se sacan todas las demás. ¿Mm? Para los sistemas abiertos que reaccionan químicamente, o que cambian de fase. Bueno, con esta misma expresión de la energía interna puedo despejar la entropía y me queda esta expresión, que es el cambio de entropía, que aparece menos P sobre T diferencial de B, más 1 sobre T diferencial de U, menos otra vez el cambio de potencial químico 1 sobre T. O sea, la primera de las preguntas de la guía me decía que relacionar el potencial químico con las otras propiedades. Aquí ya se los mostré a todos. Todas estas expresiones, yo ahora cuando termine la clase se las doy y las van a tener ustedes. Bueno. En este otro problema, en el segundo, es muy sencillo. Por ahí hasta ustedes mismos se animaron a resolverlo. Calcule el potencial. Es posible que hasta Fernanda lo haya resuelto, no sé. No, pero ese producto es el potencial de los productos menos los reactivos, ¿no? Claro, sí, la energía libre de formación Claro. de las siguientes sustancias son estas. Las energías libres de formación son estas. Ahora,
Voy a hacer una pregunta ya que ahora el sistema me lo permite, a ver si ustedes se acuerdan que eran las energías libres de formación. A ver, como me decían, dejo de compartir, así viene la nueva votación. A ver si ahora él escribe. Vamos a ver. Por ahí me aparece una cosa, pero ya vieron los resultados. Dejar de compartirlo. No me deja cerrar. Bueno, ahí está. A ver si ahora me sigue estando la misma pregunta de antes. Voy a ver si la puedo arreglar. Quiero preguntarles, así ya ustedes la van viendo, si ¿saben qué es el cerito que aparece en G? Para marcar que está en estado estándar. estándar. Vamos ¿No a es que ver. indica que son varias a 25 grados A ver. en condiciones normales de presión y temperatura? Ustedes cuando tienen el G con un cerito, es como dijeron ustedes, esas condiciones normales de 25 grados y la temperatura y la presión de una atmósfera. Ahora, cuando dice delta G cerito y tiene una F, que quiere decir deformación, ¿qué significa eso? Que es un delta G, claro, que viene de una relación de su estado más estable. Estable, claro. Claro. Que no necesariamente es a cierta A una temperatura. atmósfera, claro, tal cual. Claro. Perfecto. O sea, es el estado en el que vas a encontrar al elemento por sí solo. Ajá. Entonces, el delta G de formación del oxígeno, ¿cuánto vale? 0, ¿no era? 0. 0, 0. Cero, El del el carbono, elemento natural es cero. También. claro, de elemento natural, de gas, es 0. A partir de esos se hacen los delta G de formación de las sustancias químicas, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá ya tabulados, pero eso lo podemos buscar en una tabla. De hecho, en el libro de Levin, que yo les dije, ahora busquen el libro de Levin, ¿sí? Que es el que necesitan para esta parte de la asignatura, hay una tabla que dice el delta G de formación de cada compuesto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. La presión rebaja. Acá está. Bueno, ustedes ahí tienen el problema que queríamos hacer. Estos delta G, a ver si me sirve escribir, estos delta G que les muestro acá de formación, ¿sí? Estos son los que están tabulados en el libro de Levin, como yo les contaba, ¿sí? Acá tenemos para el dióxido de carbono y para el monóxido de carbono. Y para el agua en estado de gaseoso. Tenemos uno para el agua en estado de líquido. A 25 grados y una atmósfera, el agua se encuentra en estado de líquido, ¿no es así? Pero podemos, como es a través de un estado estándar, podemos calcular el delta G de formación del agua como gasto, es como una referencia, ¿sí? Con respecto a las condiciones, los elementos que son hidrógeno y oxígeno. Bueno, una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que sacar el delta G de formación el delta G de esta reacción, no de formación, delta G de la reacción, delta G0, que va a ser el número de moles
de los productos por el G de formación de los productos menos el número de moles de los reactivos por el delta G de formación de los reactivos. Ustedes díganme cuánto es. Da Menos menos 28,6. 28,6. Sí. Perfecto. Bueno, este era muy sencillito. Luego me quedó una hoja en blanco. Lo que sigue ya lo estudiamos la clase pasada. La bomba calorimétrica ya la estudiamos. Luego trabajamos con el problema que acá dice 1, pero en realidad es el problema 3, me parece, ¿no? 4. Bueno, no lo puedo cambiar el valor. Este es el problema 4. Ya que está, lo escribo acá. Esto ya lo hicimos, pero me falta, hice la parte A, la parte B y me falta una parte C. No sé si ustedes se dieron cuenta. De silencio. ¿Cómo? No, Falta una parte C. No se habían dado No, cuenta. yo la verdad ni me había dado cuenta de una parte. Bueno, en la parte, le escribo acá, porque no dejé espacio y ahí me había encontrado con él. Con el C dice que calcule el volumen molar parcial de cada gas en la mezcla. De cada gas. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije, la definición de volumen molar parcial o de cualquier propiedad molar parcial? En este caso es el volumen molar parcial. O sea, ya lo podemos sacar porque habíamos sacado el volumen total y tenemos las fracciones molares. ¿No? Claro, pero mira, que fíjate cómo es el cambio del volumen con respecto al número de moles de un componente a P y T constante, y el otro componente, J, ¿sí? Que sea constante, porque así tenemos dos componentes. Les voy a poner de esta manera, por hacer una expresión general. En la guía que subieron no hay un punto 4C. Está el A y el B. Ah, capaz que nos hemos olvidado o quedó sin poner. Y distinto de J se escribe, y todo constante. Quiere decir que cualquier componente menos I tiene que estar constante, porque ahí va a cambiar. Entonces, tenemos dos componentes. Uno era el hidrógeno y otro es el nitrógeno. ¿Sí? Ya están mezclados, en esta situación que está mezclada. Entonces, ¿cómo escribimos el volumen? ¿Cómo lo expresamos el volumen de un gas ideal? Y es el número de moles totales, R, T, sobre P, total. ¿Están de acuerdo? Sí. Este número de moles es totales, y esto incluye el número de moles de A más el número de moles de B. Entonces, ahora tenemos que derivar esta expresión con respecto al, por ejemplo, al número de moles de A. ¿Cómo nos queda? O sea, Y ¿quiénes lo son único las que varía constantes? son los moles de A. Claro, entonces, ¿qué te Porque- queda? Y los moles de A R, T, sobre P. Esto es una constante. y el número de moles de A ya lo derivé, así que esto ya no se pone, y esto es como, no tiene sentido, es 0. También es otra constante, claro. No se pone nada. O sea que me queda esto. Y si lo hubiera hecho para B, me hubiese quedado lo mismo. Esto es hermoso. Porque miren qué lindo que es, porque si yo al volumen total aplico esta fórmula, vuelvo otra vez a esto, a lo que tenía al principio, miren. N de A, R, T, P, más N de B, R, T, P, vuelvo a N total, R, T, P.
Es hermoso. Esta ecuación me ayuda un montón. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver la utilización de esa ecuación. Vamos a pasar a otra ecuación. Acá. Bueno, acá tenemos la ley de Raoult. Recién lo vieron con Fernanda, ¿no es así? Sí. Sí. Acá me quedó con una letra color blanca. Espero que se vea. Vamos a cambiar un poco el color. Ahí está. Ella me dijo que si una sustancia se encontraba pura, como acá tenemos un líquido y un vapor que se encuentran en equilibrio, ellos dos, ¿sí? Entonces, la presión que tenemos sobre el líquido corresponde a la presión de vapor del líquido, en este caso lo llamamos A, de líquido A puro. Y la fracción molar de A es 1 en el líquido, y fracción de A es 1 en el vapor, porque obviamente el líquido está puro. La fracción molar del líquido nosotros la llamamos X, y la del vapor la llamamos Y, como una manera de entendernos. O sea, cuando hablamos de Y, nos referimos al vapor. Cuando hablamos de X, nos referimos al líquido. Pero ¿qué pasa cuando el líquido está mezclado con otro líquido? Y va a haber una fracción molar que está en el líquido, XA más XB, que es la fracción del otro componente, va a dar 1, y si ese más componente sería XA más XB más XC igual a 1. ¿Sí? Podríamos seguir sumando. Bueno, entonces, esta fracción molar de líquido es diferente a la fracción molar de vapor que le llamábamos I. Se relacionan entre sí, pero son diferentes. A la vista se muestra que son distintas. Entonces, esas fracciones de molar en el vapor se llaman I de A más I de B, y que también si hay dos componentes, como en este caso, la suma de las dos da 1. Por supuesto, si aquí tengo una fase que es vapor, se va a cumplir una ley. A ver, ¿cómo se llamaba esa ley? ¿Y se acuerdan que dijo Fernanda? En el vapor. ¿Qué ley es la que se cumple? ¿La de Henry? La de Raúl. Vapor, ¿cómo se llama la ley? Lástima que no me funciona el sistema de las encuestas. Pero ¿cómo se llama esta ley? ¿Cuál dijiste, Maca? Arre. No, yo dije la que está acá igual. ¿Cómo se llama Yo esta? voy por esa. La de Raúl, ¿no? No, la ley No, de saca la de Dalton. Raúl. La de Ah, cualquiera. acá de vapor. Ah, la de Dalton, impresiones parciales. Sí, claro. La ley de Dalton. Ah, Me cayó un poco tarde la ficha. ¿Viste? Por eso no me anda el sistema de las encuestas. Así nos divertíamos. Vapor, la ley, escribí vapor, la ley quise poner, ¿qué puse? Eso por estar pensando más adelantada. Ahí está. Ley de Dalton, que se cumple en el vapor. Ahora sí, ahora se va a entender. Entonces, si eso quiere decir que la presión total aquí en el del vapor, que es la que va a tener el líquido, es la suma de las presiones parciales, ¿sí? Y que esa presión parcial, si se cumple la ley de Dalton, es igual a ¿quién? la fracción por la presión. Sí, a la fracción por La la fracción parcial. molar de Total A por fracción por molar del la... componente. ¿Cómo? A la fracción molar del componente por la presión pura de ese componente. No, la presión total, porque es la ley de por la presión Dalton. total de la mezcla. Estamos en el vapor, ¿sí? Perfecto. Sí. Excelente. Y a la vez, se tiene que cumplir, si esto está en el equilibrio, que la famosa propiedad que tanto les hablé, como les dije, esta es la más importante, se tiene que cumplir. Y que en el equilibrio, si yo estoy hablando del mismo componente, el potencial químico del componente rojo es igual al potencial químico del componente rojo en el líquido. Si en el vapor y en el líquido tiene el mismo valor, su potencial químico, si esto está en equilibrio. Y para eso se tiene que cumplir. Y cuando se cumple,
lo que hallamos es la ley de Raoult, que es lo que ustedes están viendo. Y la ley de Raoult me relaciona la presión en el vapor, la presión en el vapor, con la composición del líquido por la presión de vapor del componente puro, que creo que le ponen un asterisquito. Y del componente puro, no cualquier componente puro, ese componente puro, el A, por supuesto. Por lo tanto, si ahora yo miro, este es Raoult. Esta se da, la ley de Raoult se da en el líquido. Se cumple en el líquido. Y la de Dalton se cumple en el vapor. Pero si uno la mira, se pueden relacionar entre ellas, ¿no es así? Porque esta, al fin y al cabo, esta presión de A, que aparece acá, vamos a marcarla, es la misma que esta. ¿Sí? Así que quiere decir que estas dos ecuaciones se pueden relacionar entre sí. Bueno, vamos para adelante. Bueno, ¿se acuerdan que esto ya se los conté un poquito hoy? Vi que en un ratito que estuve mirando la clase que Fernanda se los estuvo explicando, que había soluciones que se comportaban como ideales. Y esas soluciones ideales cumplían, líquidos ideales cumplían esta característica, que si yo sacara uno de ellos, el otro casi no se da cuenta que lo saqué. Entonces se pueden mezclar entre ellos y están casi, no sé, el vecino sigue siendo para ellos el mismo que el otro. Acá está, ella también había hecho este dibujito, que yo se lo robé a ella, puso esferitas de otra componente, pero a la vista de la vecindad no cambiaba demasiado, entonces se llaman soluciones ideales. Ejemplo, ya les dije, contado con los dedos, casi todos los problemas van a ser tolueno y benceno, porque son las únicas, más octano y heptano, pero tienen que ser una composición química parecida. El tolueno tiene esta composición química, es un grupo bencénico con un metilo, y el benceno así que son parecidas los dos, y por eso es que trabajamos con soluciones ideales. Bueno, aquí ella puso muchos componentes en el líquido que van a ir a la fase vapor y están en equilibrio. Cuando está en equilibrio, el potencial químico de cada componente en el líquido va a ser igual al potencial químico de cada componente en el vapor. Y también nos enseñó estos gráficos. No sé si ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Sí, los vimos. Sí, los vimos, profe. Era Para la que misma diapo representar- en el teórico. Claro, sí, porque yo lo saqué de ahí. Para que representáramos, ¿sí?, la presión, ¿recuerdan la ecuación que yo se la escribí? Bueno, que está escrita acá. La presión de A era X de A por la presión de A puro. Entonces, al principio, por ejemplo, en este caso tengo dos componentes. Acá se me puso un cartelito justo en el medio y no veo yo. Bueno, acá tengo este componente, acá hay dos. Uno es el benceno y el otro es el tolueno. En este momento acá tengo todo tolueno y no tengo, todo benceno y no tengo nada de tolueno, acá en este punto. Entonces, como tengo todo benceno, la presión que tiene esto es la presión del benceno puro, que es esta. ¿Sí? En este momento tengo todo tolueno. Y la presión que tiene el sistema es todo tolueno puro, que es este puntito que tiene colorado. A medida que se cumple esta ley es la ecuación de una recta, porque cuando no tengo nada de componente, la presión es cero, obviamente. Entonces se tiene que unir este punto con este como línea recta, y este punto con el cero en la otra línea. Y la ley de Raoult se grafica de esta forma. Si yo sumara este segmento de presión más este otro de presión, que hasta el cero, ¿no? Estos dos los sumara, me daría este, que sería la presión total, o sea, la presión parcial de tolueno, la presión parcial de benceno me dan la presión total. O sea que si en realidad lo que hago es, al sumar los dos segmentos, es hacer una línea entre las dos presiones de los dos componentes puros y unirlos. Y esa es la presión total. ¿Se entendió el gráfico? Sí. Por Sí, lo tanto, profe.
Es relativamente fácil para hacerlo. Creo que en la próxima clase, que vamos a trabajar un poquito más con esto, va a quedar más claro, pero no es una cosa complicada. Fíjense que para hacer este gráfico, yo tengo que tener en cuenta algo, ¿no? Que la temperatura es constante. Sí, eso es importante. Creo que en este cuadradito, no lo dice, pero la temperatura tiene que ser constante. La presión cambia, evidentemente. Cambia según la composición, pero la temperatura es constante. Bueno, ahora dejo de compartir un ratito porque quiero mostrarles un video que les preparé para ustedes. Alguien me dijo cuando yo les pregunté, ¿qué ley es esta? Dijo, la ley de Henry, ¿no? Porque recién la vieron. Yo fui el bruto. Sí, yo también. Yo dije la de Bueno, Raúl, así que ¿para qué se aplica la ley de Henry? Para gases. Sí. ¿Gases? No, A ver, solvente. anda por ahí. ¿Eh? Para solutos. Para solutos. Sí. Ujú. Para una solución líquida que tenga un soluto tan chiquito que sea la cantidad que haya del soluto, tan chiquita, ¿sí? Que casi el solvente no se dé cuenta porque tiene muy pocas cantidades de moléculas ahí alrededor. Entonces para él es como si estuviese casi puro. ¿Entendés la situación? Eso se llama solución diluida ideal. Es tanta la cantidad de solvente y tan poquito el soluto que por más que tenga 1 o 2 es como una impureza para él, no le representa nada, no se da cuenta que tiene el soluto ahí adentro. Y el soluto puede ser cualquier molécula, puede ser un líquido, puede ser un sólido o puede ser un gas. Entonces, ustedes después de ver toda la explicación que les dio Fernanda, ¿me pueden decir una aplicación de la ley de Henry en los alimentos? Bueno, yo había leído algo en un libro de química de alimentos y ahora no me acuerdo, pero sé que lo leí. Bueno, empezamos por algo bueno. Por ahí, no me acuerdo. Bueno, les paso un video y así me van diciendo qué puede ser, para qué sirve. A ver, vamos a verlo. Para cualquier, o sea, para hacer cualquier producto líquido, no sé, como que te diga jugos, todo eso no puede ser. Donde tenés tipo, un solvente y o emulsiones. ¿Y qué producto puede ser? Y así, un jugo, no sé, digo, se me ocurre. Ay, por ahí andamos, a ver. O una gelatina. Vamos a compartir, a ver el video, si lo tengo a mano, porque a ver si me lo deja mostrar. ¿Dónde está mi video? Ya lo había dejado preparado. Bueno, van a ver acá que tengo unas cosas, pero ahí. Ahora empieza. ¿Ahí se ve? Se ve como tu explicación. Claro, se ve que estás buscando el archivo. Se ven todos los archivos. No, pensé que se veía el video. A ver. No sé cómo hacer para que se vea la carpeta que necesito. A ver, ¿qué puedo hacer? Es llamativo porque no sé, no me aparece en todas las...
de todas las pestañas que tengo, no me aparece el... Que tiene que compartir la pantalla tipo en su computadora y ahí seleccionar el video. Sí, pero no... O por ejemplo, a mí me pasa con la computadora, cuando quiero reproducir un video, tengo que poner el fondo de mi pantalla y ahí entrar a internet y poner el video. No sé Puede si lo ser. tenés grabado. Ahora ustedes ven esto, que dice medidor analizador, pero Sí. yo hago clic ahí y Sí, ustedes ahora no se lo ve toda la ven, carpeta con el listado de archivos. pero no lo ven. No, el Posiblemente porque video yo lo no. había dejado abierto. Capaz que si ahora yo lo cierro al video. Y si lo sube al campus, de última, no sé, sí. digo. Sí, también lo puedo buscar, pero bueno, me da cosa. Ahí está. A ver, De última ahí lo ven sube al eso. campus Si y yo lo lo abro bajamos, ahí, y lo bajamos todos. ahí no se ve tampoco. No, No. no, profe. Qué raro. ¿Vos en Se tu sigue compu viendo lo ves, todo el profe? listado. Sí, yo lo veo. Ah. No, no se ve. Creo que tenés que dejar de compartir, cambiarlo y volver a compartir. Vamos a probar. Como cambiar de pestaña, digamos. Voy a dejar de compartir. Ahí dejé. Voy a cerrar. Es como que estuviese en otro lugar y por eso no me lo deja. O por ahí está, lo está mirando como... Y si lo pasa al escritorio y lo comparte directo al escritorio, capaz va a ser más fácil. A ver ahora, a ver, voy a probar ahora, a ver si ahora me lo deja. Ahora sí me lo va a dejar. Ahí está. ¿Lo ven? Ah, Sí. Sí, ahora sí, profe, se ve. Bueno, ahí. ¿Qué dice? El título decía que analiza dióxido de carbono en bebidas. Ahí tenemos una bebida gaseosa, ¿sí? Y lo que está haciendo, a ver qué está haciendo la maquinita esta. ¿Qué hacía la maquinita? ¿Estaba gasificando la botella? No, la botella venía con la tapita y todo ya. Estaba lista Medía la para... presión, Ya tipo estaba lista. la agitaba y medía la presión que se generaba, Sí. ¿Para qué? Sí, ¿Qué quería estaba medir? agitando. la La cantidad cantidad de de... dióxido de carbono que tenía. La cantidad de dióxido de carbono que tiene. Entonces hay una relación entre la presión de dióxido de carbono del cuello de botella, que es la parte que está superior de la gaseosa, y la cantidad de dióxido de carbono que tiene la bebida carbonatada. Así que eso es muy importante conocerlo. Imagínense, les voy a compartir algunas cosas que, esto me lo avivó una compañera mía que trabajó muchísimos años en la industria de gaseosas. Y entonces charlando con ella, le buscamos una buena aplicación a la ley de Henry. Acá, vamos a ver, acá. Esto también lo pueden hacer con bebidas gasificadas como el champán o que quieran saber. Entonces, lo que
se hacen en empresas que son pobres, digamos, o viejas, y no tienen mucha actualización. Y ella me decía que ella trabajaba en una empresa que era pobre y vieja y no tenía mucha actualización. Entonces tienen un sistema como este, que tiene aquí un manómetro, y lo que hace es pincharle a la botella. Entonces ella manualmente la agitaba, porque habían hecho todo un estudio, no sé, 10 veces, y con esas 10 veces era suficiente para que todo el gas saliera y quedara en el cuello de botella, y ahí medía la presión, exactamente la presión que tenía el gas. Entonces, la ley de Henry me relaciona la presión del gas con la concentración de dióxido de carbono que está dentro. Después dice que ella, como anécdota, que se tomaba la botella, la gaseosa o lo que sea, lo compartían entre los operarios. Bueno, acá está también el mismo equipito con una gaseosa, y acá era la foto del que les mostré a ustedes el video. Que si, yo después le paso el link, porque lamentablemente no me di cuenta de anotarlo, a ver si todavía sigue estando el mismo link. Pero acá les decía en el equipo cuál era la presión y cuál era la concentración de dióxido de carbono. Y es fundamental para las gaseosas, para la industria de las gaseosas, conocer la cantidad de dióxido de carbono y qué presión tiene es fundamental. Pero ¿saben otra cosa? Los plásticos, la industria de los plásticos, como para hacer los plásticos más baratos y gastar menos en el espesor, lo que hace son, ustedes habrán visto que las gaseosas baratas uno toma, no sé, prueba, y la botella se achica toda. ¿No es así? Eso, cuando se dobla. Sí. Son reciclables esas. Claro, y claro que se achican todas, entonces tenemos que aumentarle la presión de llenado de dióxido de carbono y cargarle más todavía dióxido de carbono que el que necesitaría realmente, porque lo que quiero es que tengan fortaleza esa gaseosa, digamos, para que soporte, que arriba le pongan 10 pack por lo menos y no se aplaste, porque eso también es un área que la ingeniería en alimentos también debería calcular, ¿no es así? Para saber hasta cuántos packs se tienen que apilar, con la tecnología de los alimentos. Y bueno, y ella me contaba que las máquinas llenadoras de gaseosa, en las empresas que son bajo costo, digamos, que no tienen muchos recursos, está llenando a temperatura ambiente. Y entonces llenan el dióxido de carbono a temperatura ambiente, ¿y qué pasa con un gas que tiene alta temperatura? Ocupa Aumenta, tiene muchísima presión, pero cuando baja la temperatura, son esas gaseosas que cuando las probamos no tienen nada de gas, que son las gaseosas baratas. Y las gaseosas caras, como se ha llenado con un sistema de refrigeración, entonces justamente pueden soportar mayor cantidad de gas, y son las gaseosas caras. Pero hay otra cosa más. Nosotros cuando compramos una gaseosa, ¿no? ¿Qué esperamos que tenga? Burbujas. Si no tiene burbuja, no es gaseosa. Y que sea rica también. Claro, bueno, sí, eso también, por supuesto. Pero lo que queremos es que tenga burbujas y que las burbujas se noten. Ese es el motivo que en las empresas de alimentos rápidos, como McDonald's, ustedes compran una gaseosa y te ponen hielo. No solamente para aguar, sino que también se ven las burbujas, y eso lo hace más llamativo y más apetecible, y la gente quiere consumir la más. coca de McDonald's. Bueno, eso es el problema de ellos, no nuestro. Pero en una gaseosa, yo lo que quiero es que las burbujas sean grandes. Y justamente la ley de Henry es: bajas la temperatura y aumenta la presión. ¿Sí? Las burbujas tienden a salir de la fase líquida y pasarse a la fase vapor. En cambio, las cervezas, veamos otro producto que también se le hace este mismo estudio, porque ya me hizo toda una investigación a otros compañeros que trabajan en las cerveceras,
que también ellos me decían que determinaban no solamente dióxido de carbono, sino oxígeno, porque el oxígeno para la cerveza es terrible, les arruina todo. Y bueno, y ellos trabajan en una cervecería muy, muy grande, y entonces me contaban que las cervecerías artesanales se rompen la cabeza, porque no es tan fácil hacer cerveza, y que siempre sea igual. No sé, es uno de los productos que no consumo, así que no tengo mucha idea, pero bueno, ellos me aseguraban eso. Y bueno, les contaba entonces las cervezas que son muy pesadas, ¿sí? No hacen espuma. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Le bajás la presión? Es que las cervezas que son muy pesadas se sirven a temperaturas más altas, no heladas, para que espume. Claro. O sea, sería como una mezcla de que la partícula cualquiera, lo que fuese a hacerse gas, quede en una mezcla de gas y líquido también. O sea, eso sería la espuma. Claro, es que justamente tenés unas sustancias tensioactivas que pueden ser mismo proteínas o también otras sustancias que se pueden agregar a la cerveza para que vos veas que espuma, ¿sí? Pero si es muy pesada, no espuma, entonces tenés que aumentarle la temperatura, y son las cervezas que se consumen en Alemania, que están a temperaturas más altas, que nosotros que consumimos cervezas, estamos acostumbrados, nos gusta más, no es en mi caso, como les dije, a mí no me gusta la cerveza, pero nos gusta la cerveza fría, entonces tenemos que agregarle sustancias espumantes para que espume, porque si no, no te espuma de la misma manera. Bueno, ¿vieron que es interesante todo esto? Lo que quiero es alentarlos, que la carrera que han elegido es hermosa, es la mejor carrera del mundo. Gracias. Bueno, y que ahora los torturamos con tantas fórmulas y todo eso, tiene una aplicación todo lo que le damos, y que de ahora en más, físico-química, cada cosa que enseñamos tiene una aplicación directa en alimentos, eso es lo mejor. Bueno, seguimos entonces, y paciencia con las fórmulas. ¿Están viendo otra vez la ley de Henry? Bueno, yo todo esto se lo conté, así que sigo de largo. Y acá también sobre los diferentes gases y las constantes de Henry, sigo de largo para irme al problema que tengo acá otra vez con la ley de Henry y la ley de Raoult, ¿no? Así que vamos a este problema. El problema 5, si yo no lo anoté mal. Muy bien. A 100 grados Celsius, las presiones de vapor del hexano puro, vamos a escribirlas así. Hexano puro, le ponemos un asterisquito, es 1836 torr. Esta unidad nunca la habíamos escuchado, ¿no es así? Torricelli. Bien, Torricelli. Torricelli es una unidad de presión muy vieja, que equivale a lo mismo que milímetro de mercurio, o sea que 760 Torricelli es igual a una atmósfera. Y Torricelli va con mayúscula porque se trata de un apellido. Y acá no va con el puntito que me quedó acá, sin puntito. Y la otra presión de vapor del octano, también puro, es 1800, no, 300... 354 torr. Muy bien. Dice, cierta mezcla de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 torr. Calcule las fracciones molares en la mezcla del líquido y del vapor. Entonces, ¿qué me estaba diciendo esto? La presión de vapor. Quiere decir,
que la presión del componente hexano, parcial del componente hexano, es igual a la fracción molar del hexano por la presión del hexano puro. ¿Sí? Esta es una ecuación. Y la otra ecuación me dice que la presión del hexano es igual a la fracción molar en el vapor del hexano por la presión total de la mezcla. Esas son las dos ecuaciones que hasta las podía unir en una sola, si uno quisiera. Nadie se perdió, ¿no? No. No. Entonces, No, bien. bueno, estas se podrían unir. Vamos a ver qué tenemos acá, qué información tenemos y qué nos faltaría averiguar. Con la presión del hexano puro la conocemos. Voy a cambiar de lapicera para... Esta la conocemos. ¿Qué es esta? Podemos calcular la presión parcial del hexano. ¿Están de acuerdo? Y con la presión parcial del hexano podemos calcular la fracción molar que me falta acá. ¿Sí? Pero el problema es que no me dan La fracción. la fracción. Vamos a ver qué otra cosa tenemos para hacer. Me dan Podés hacer un sistema de ecuaciones en ese caso. Excelente, excelente. Y tiene que ser, ¿cómo va a ser el sistema de ecuaciones? Con lo que nosotros conocemos, que la presión parcial del hexano más la presión parcial del octano es igual a La presión total. 666 torr. Entonces acá escribimos esta o esta, no sé, la que querramos. Podemos escribir esta. No, podría empezar con esta por ahí para hacer más fácil. Profe, ¿lo dejamos todo en Tor? ¿Eh? ¿Lo dejamos todo en Tor? Sí, lo dejamos todo en Tor, no pasa nada. No, estaba pensando, pero esta no nos conviene porque nos falta esto también, no lo conocemos. Así que vamos acá. No, con fracciones molares es lo mejor. Claro, sí. Ahora me di cuenta que también podíamos, pero bueno, ya está. No lo voy a borrar. Bueno, entonces, ¿cómo puedo relacionar estas dos fracciones molares? Que suman 1. Claro, te da 1. O sea, puedes usar directamente la ecuación de... Yo estaba pensando en un principio poner presión parcial del hidrógeno más presión parcial del oxígeno, 666. Y acá poner I del hidrógeno, presión total, pero igual no voy a llegar a mucho porque la presión total ya la conocemos, o sea que esta parte no me lo va a permitir sacar. Esa es la que me equivoqué porque no me va a ayudar porque sigo teniendo lo mismo. Lo que voy a llegar es a que las fracciones molares dan 1, pero nada más. Pero bueno, aquí tengo este dato y lo único que me falta es X del octano. Y puedo sacar X del hexano. Y luego vengo acá y ya conozco esto, la presión porque la tengo de esta ecuación, o de aquí mismo, y despejo lo que me falta de acá. Bueno, ¿se animan ustedes a sacarlo después en su casa? No es muy difícil. Sí. Dale, profe. A ver cuánto me dio. X del octano 0,79. Y del octano 0,42. Bueno, ahí se los dejo. Sí, da eso, está bien. Sí, está en la guía, profe. Da eso. Bueno, perfecto. Bueno, y luego que tengan esto,
van a poder sacar delta G de mezcla, delta S de mezcla, delta H de mezcla y delta B de mezcla con las ecuaciones que vimos la clase pasada. Así que esta parte no se las explico porque eso es fácil. Sabiendo la composición pueden hacer esto. Claro. Ahora, esta delta G de mezcla, delta S de mezcla, delta H de mezcla y delta B de mezcla, todos se van a calcular con la Molares. composición del líquido, Claro. no la del vapor. Si quieren hacer una para líquido y otra para el vapor, no hay problema, pero háganla para líquido, porque estamos viendo la mezcla de líquido, ¿sí? Bueno. Paso para el problema 6. En el problema 6 dice, el benceno y el tolueno forman soluciones casi ideales. La presión de vapor del benceno puro es 74,7 torr y la del benceno puro $22,3. Y dice, calcule las presiones parciales del benceno y del tolueno en la fase vapor para una solución de 100 gramos de benceno y 100 gramos de tolueno. ¿Recuerdan que yo les escribí la ecuación del benceno? La fórmula química, que es C6H6, y del tolueno C7H8. Bueno, ustedes me necesitan que me saquen los pesos moleculares, ¿sí? Aquí, del benceno. La del Es benceno es 78. 78 y la otra es 80. ¿Cuánto? 78 es la del benceno y la del tolueno es 80. Ah, no, pará, no, perdón. Me parece un que es poco más. 92 la del tolueno, Sí. perdón. Sí, sí, sí. Ya me parecía, porque estaba muy parecida. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ahora qué necesitamos hacer con esto? ¿Qué tenemos que calcular? ¿El número de moles? Claro. Y luego que calculemos el número de moles, necesito la fracción molar de uno de los dos, por ejemplo, del benceno. ¿Cómo anda el chat? Está full. No veo nada yo lo que está pasando ahí. 1,28 moles es el primero. La fracción molar del... No, perdón, el número de moles del primero es 1,28. Ay, del benceno, quiero decir. Espera que lo encuentre porque todavía no lo encontré problema. Acá, me parece que es. No. Acá está. Ah, no lo tengo la cuenta. Tengo directamente la fracción molar del benceno. A ver. No, 0,54 me dio a mí. ¿La fracción molar? Benceno. Sí. Del benceno. Sí, da eso. Bien, entonces ahora que tenemos la presión del benceno puro, es fácil sacar la presión de vapor. ¿Cuánto da?
La del benceno da 40,4 Torricelli y la del tolueno da 10,26 Torricelli. Bueno, este de tolueno, porque si no parece que fuese de total. Bueno, ahí está, listo, ya la tenemos. Y las fracciones molares en la fase vapor la vamos a calcular, por ejemplo, para el benceno, como la presión parcial de benceno sobre la presión parcial de benceno más la presión parcial del tolueno. Que esta es la presión total. Sí, da 0,80 la I del benceno. ¿0, 0? No, 0,80. Ah, está bien, listo. Y la otra Perfecto. 0,2. Claro, ya con una ya suficiente. Seguimos acá. En este problema también está relacionado con la ley de Henry. Dice, el aire está compuesto por un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno en volumen. Es una relación volumen en volumen. La relación volumen en volumen es igual a la relación ¿en qué? A las fracciones Masa. molares. Excelente, bien. Creo que el primer alumno en 1000 años que me contestó lo que es. Esta relación es una relación de volumen en volumen, es lo mismo que es un porcentaje de la fracción molar. Entonces, quiere decir que la fracción molar del oxígeno es 0,21 y la fracción de nitrógeno es 0,78. Muy bien, excelente. Y entonces dice que tengo agua, 100 gramos de agua, o sea que un recipiente que tiene aquí dentro 100 gramos de agua, y dice cuánto es la masa que está disuelta de oxígeno y nitrógeno aquí dentro. Si se encuentra en equilibrio con aire, acá tenemos aire, que se encuentra a 101,3 kilopascales, y esto está en equilibrio. Y considere válida la ley de Henry. Y acá me dicen que la constante de Henry es 3,933 para el oxígeno, y para el nitrógeno es este, 766 para el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa acá? Si esto está en equilibrio, el aire, vamos a decirlo como oxígeno y nitrógeno, están en la fase gaseosa, pero también están metidos acá adentro. De hecho, es lo que pregunta, ¿no? ¿Cuál es la composición de las masas que se han disuelto en el agua? Pero el agua que está acá, si está en equilibrio, ¿dónde está también? Acá. O vapor. Exacto. Y si esto está en equilibrio, y esto está a una temperatura de 20 grados, ya sé cuál es la presión de vapor del agua pura a 20 grados. Porque lo puedo hallar en una tabla. ¿Ustedes tienen la tabla a mano y me pueden decir? Sí, ok. Bárbaro. A 20 grados la presión de vapor del agua es 0,02339. Sí, está bien. Sí, yo tengo lo mismo. Bar, ¿no? Sí. Sí, en bar. Perfecto. Muy bien. Sí, muy eso, bien. está bien. Excelente. Entonces, en realidad, para hallar la presión del oxígeno, yo tendría que decir, la presión aquí, que es la total, es igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno
más la presión parcial del agua. Este número yo lo conozco. ¿Dónde lo escribí? Bueno, es la condición, acá está, 101,3. Me lo dijeron de dato, era la presión. Perfecto. En esta no la sé, y de esta no la sé, y la del agua es en kilopascales, tendría que multiplicar por 100. Entonces la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno es, entre los dos suman, creo que 98, no sé si ustedes me dirán, ay, se borró solo, 98,9. Como 97, sí, 98. Bueno. Sí. Ya con que me quede con 98,9 ya está, o que me quede con 99 ya está. Bueno. Entonces, ahora si yo quiero conocer la cantidad de gas que está metido acá adentro, voy a hacer, la ley de Henry me dice que la presión parcial del oxígeno está relacionada con la fracción molar del oxígeno y una constante que tiene unidades, que es la constante de Henry, que tiene unidades de presión, que es esta. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno? Y la voy a calcular así. 0,21 por 98,97. Y la fracción. Te da 20,78. 20,8. Bueno, entonces podemos sacar la fracción molar. Sí. Ojo con las unidades, porque esto está en megapascales. Y esto está en kilos pascales, ¿sí? A mí me dio este número. Ustedes fíjense. Me perdí de dónde sale el 98,97. Ese número sale justo de acá. Sí, me dio lo mismo, profe. Ah, perfecto. Está bien de restar. Hacer este despeje, ¿sí? Sí. Bueno, y el mismo razonamiento tenemos que hacer para la fracción molar del hidrógeno. Del nitrógeno, perdón. Y Sí. la fracción molar del nitrógeno... O sea, me da- uno menos, eso. no, porque en realidad es la cantidad de agua Es que está agua acá, también. de nitrógeno que está acá adentro, Claro. ¿sí? Bueno, esto me da 1,57 por 10 a la menos 3. No, estoy equivocando. Este no es el resultado. O sea que no podemos hacer la resta, sino que tenemos que volver a hacer el procedimiento, pero para nitrógeno. Exacto, yo no lo voy a hacer porque para no perder el tiempo. Bueno, pero es exactamente el mismo y da eso. ¿Por qué no se puede hacer la resta? Que no escuché. Porque la composición aquí dentro de los gases nos suman 1. Ah, claro. Claro, da 99%. Muchas gracias.
Pero la pregunta, ya tendríamos la respuesta si hubiesen preguntado la fracción molar que había en los 100 gramos de agua. Pero no nos preguntaron eso, nos dijeron, calcule las masas. Y nosotros le estamos calculando las fracciones molares. A ver, yo voy a pasarlo aquí. A ver si puedo hacer un poquito de espacio. Entonces, yo tengo la fracción molar del oxígeno y la fracción molar del nitrógeno. No puedes usar el peso molecular. Sí. ¿Y cómo hago para pasar las masas? Para sacar la masa, decís vos. Bueno, a ver qué pasa acá. ¿Cómo es la fracción molar del oxígeno? Es el número de moles de oxígeno Sobre el total. ¿sí? Que sería la de los moles de los 3, ¿o no? Muy bien. Y entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? O sea, ahí lo puedes poner en función de masa. El número de moles de oxígeno, Peso ¿será muy molecular. grande con respecto al número de moles de agua? Ah, lo podrías anular porque es casi nada a Es comparación. despreciable. Solvente. Exacto, muy bien, muy bien. Se pueden cancelar estos dos, porque no tiene mucho sentido describirlos si van a ser un número. Miren las fracciones molares, y si yo pensara los números de moles de agua, seguro van a ser mucho más grandes. Ahí por tabla podríamos sacar con el Y acá volumen y la densidad, ¿o no? más fácil, porque es el número de moles. En realidad, uno podría, Ah, porque teníamos 100 gramos de agua. claro, ¿querés? Lo podemos poner así, número de moles de oxígeno sobre la masa de agua, dividido el peso molecular del agua, serían los números de moles del agua. ¿Sí? Y entonces despejamos el número de moles de oxígeno, pero me pedían la masa de oxígeno, entonces lo transformo en masa, dividiéndolo por el peso molecular del oxígeno. Y lo hago más rápido. Entonces, mi incógnita es esta. No me acordaba que teníamos el dato de los 100 gramos. Esto es una posibilidad. Ustedes podrían hacer paso por paso. Sacar a un lado el número de moles de agua, después multiplicarlo por la fracción molar de oxígeno, sacar el número de moles de oxígeno. Y ese paso por paso también es válido. Yo lo hice así porque lo quiero hacer más cortito, pero todas esas maneras están bien. Ustedes prueben la que se resulta más cómodo. La masa del oxígeno me quedó 9,42 por 10 a la menos 4, no sé, gramos, no sé si está bien. ¿Sí? Y bueno, y la de nitrógeno. De nitrógeno es 5,6 por 10 a la menos 5. O sea, nada. O sea, que esto que hicimos era lógico que fuese despreciable. Claro. Tenía su razón. Además, los pesos moleculares tampoco no eran tanta la diferencia. Por ahí, si hubiese sido una sustancia orgánica, no sé, con un alto peso molecular, por ahí las cosas cambiaban en este número de moles del solvente. Pero en este caso es totalmente despreciable. Así que esto explica que la baja solubilidad de los gases en agua, y cuando cambia un poquitito la temperatura en el ambiente, y si hay mucha cantidad de algas en los ríos y en los lagos, ¿no?, que consumen bastante oxígeno, entonces ustedes ven que los peces mueren porque no
inmediatamente la concentración de oxígeno en el agua se hace muy baja y no es suficiente para que algunos peces puedan sobrevivir a esa situación. No todos los peces están adaptados a baja cantidad de oxígeno. Bueno, vamos a otro problema, que es, ¿estamos bien? Ahora sí. Que es este problema, que es el último de la guía. Hay otro más, pero no tiene mucho sentido que lo hagamos, más en esta situación. La clase que viene yo se los cuento y que por ahí le va a ser un poco más útil. Pero me gusta otra vez porque este problema está relacionado con los alimentos y en el envasado. ¿Ustedes saben qué es envasar en atmósfera modificada? Voy a dejar de compartir. ¿Qué significaba? Es cuando vos estás operando a distinta atmósfera que la normal. Por ejemplo, modificás el porcentaje de oxígeno que hay, u otras cosas, por ejemplo, nitrógeno también. O sea, podés modificar la cantidad de gases que hay en el envase. Claro, sí. Porque vos con eso podés modificar la humedad que queda dentro del envase. Sí, podés controlar eso, porque de alguna manera u otra se va a cumplir lo que aprendimos hoy, que el potencial químico en la fase alimento, el componente X va a ser igual al potencial químico en el gas del componente X también. Entonces aquí, en este problema, es el envasado en una atmósfera modificada que tenía mayor cantidad de dióxido de carbono para no afectar al alimento. Ustedes saben que hay una cantidad de oxígeno que algunos alimentos pueden soportar porque la presencia de oxígeno oxida grasas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, justo este alimento que me pregunta cuál es la cantidad de oxígeno. Vamos entonces al problema. Acá dice, un alimento de base acuosa puede deteriorarse por oxidación y se considera la posibilidad de envasarlo en atmósfera empobrecida en oxígeno. La reacción comienza cuando la fracción molar de oxígeno disuelto es mayor que 3 por 10 a la menos 6. O sea que tenemos un problema y necesitamos que la fracción de oxígeno sea menor que 3 por 10 a la menos 6. Cuando sea ese valor o superior, empieza a haber una reacción química que deteriora el alimento. Entonces tenemos que tratar de cuidar el alimento. Y nos pregunta, ¿cuál es la presión máxima externa que es tolerable durante el envasado? O sea, cuando nosotros envasemos, tenemos que tener en cuenta esa cantidad, esa presión de envasado. ¿Y cómo lo sacamos? Muy pocos datos estoy viendo, ¿no? Da miedo cuando los problemas tienen tan pocos datos. Bueno, había un dato que teníamos claro desde el principio, que nos habían dicho que el aire, que es con qué vamos a envasar, es con aire. Entonces, el aire tenía 21% era de oxígeno, no me acuerdo exactamente, pero no decía que tenía 0,21 la fracción molar de oxígeno en el aire. Del problema anterior, ¿no es así? Eso nos dijo el problema anterior. Sí, es 21%. Perfecto. Y no nos da más datos, así que imaginemos que tenemos la misma temperatura del problema anterior, que conocemos la constante de Henry en esa situación. Así que la constante de Henry del oxígeno, también la sabemos que es 3,933 megapascales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Se puede sacar la presión parcial del oxígeno? ¿Cómo hacemos? La constante Henry por la fracción molar del oxígeno. Perfecto. Esta sería la fracción que nosotros tenemos justo y tiene que ser menor a esta, ¿no? O sea, esta es la presión máxima de envasado que tendríamos que tener. Este valor sería este.
Así que la presión de oxígeno es fácil de calcular. A mí me dio 0,116 atmósferas. No sé, ¿ustedes qué unidad la van a sacar? Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Perfecto. Entonces, ahora le podemos decir cuál es la presión de oxígeno que vamos a trabajar para el envasado, pero nosotros envasamos con aire. Así que vamos a ver cuánto es la presión total conociendo la fracción molar de oxígeno en el aire y que tengo la presión parcial de oxígeno, la ley de Dalton. Acá le voy a poner I para no confundir porque esto es en la fase gaseosa. Edith, una pregunta. Sí. No entendí cómo acabas de sacar eso, porque me quedé en que sacábamos los datos de lo anterior y que teníamos que calcular la presión parcial del oxígeno. Y no 3 entendí por por qué 16, 3 por 16 porque era justo tenía que ser la fracción molar del oxígeno, tenía que ser menor. Entonces es este. Y aquí le puse la constante de Henry del problema anterior. Ah, ok. ¿Está bien? Es la cuenta nada más. Bueno, entonces como les decía, esto lo conocemos, solo nos resta la presión total. Y la presión total da 0,52. ¿sí? 0,552 me dio. Bueno, ¿cómo envasamos para que nos resista el alimento? A una presión menor a la atmosférica. ¿Y entonces cómo se llama eso? ¿Envasado en? Vacío. Exacto. No. Oh, okay. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí. Parecía que los temas de alimentos no venían nunca. Bueno, por hoy ya terminamos la clase, terminamos un ratito antes, pero no viene mal para un día viernes, ¿no? Con tanta información que han obtenido en las últimas 2 horas y media, 3 horas. Así que creo que se merecen un descansito. Nos quedó un problemita solo. ¿Te puedo hacer una pregunta del punto anterior? Sí, vuelvo para atrás entonces. Dale, del punto 9 era. No es muy complicada. Necesito saber que no me quedó claro el tema de la presión total, como que me perdí lo del agua, porque vos en un momento la presión total le restaste a la del agua y eso lo tomaste como presión total. Mirá, el agua que está acá como líquido también está acá como vapor. Porque sí, se tiene que cumplir que el potencial químico de cada componente en la fase líquida sea igual al potencial químico de cada componente en la fase vapor, si está en equilibrio. Entonces, si tengo oxígeno acá y tengo nitrógeno acá, tengo que tener agua en los dos lados. Está bien, me puede decir, no es mucho, es despreciable. Sí, tenés razón, es despreciable. Pero bueno, para los fines tenemos que tener en cuenta, y justo este problema estamos trabajando en esta situación. Ah, ok, ya entendí. Me había quedado como un error en la ecuación, pero ahora que la vi bien ya la entendí. Gracias, profe. Bueno, yo ahora preparo todo esto y ya lo subo a la plataforma para que ya tengan todo. No se lo subí antes porque preferí terminarlo, porque si no nos quedaba todos los números salteados, se iban a confundir, y algunos compañeros no pueden ver la clase en forma presencial, la miran después por YouTube, entonces es una forma de
de que no se pierdan en el tema, porque si no, si encima les mezclo todos los problemas, no pueden entender nada. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta de la clase pasada? Sí. En el ejercicio que habíamos hecho de la grasa de pollo dije. Sí. Cuando terminamos usando la ecuación de la energía libre de Gibbs, Sí. ¿Por qué ahí cuando hicimos el delta, que te queda el delta de moles gaseosos? A ver, espera, volvemos por ahí. Espera. Sí, perdón. O sea, mi duda es, viste la temperatura que en un momento habíamos hecho un delta, pero no usamos para nada, o sea, usamos una temperatura... ¿Acá? ¿Esto? La temperatura inicial. Sí. ¿Esto? Sí. Sí lo usamos. Acá. Claro, pero no usamos el delta de la temperatura, usamos la temperatura... Y porque nosotros trabajamos así, mira, a 25. Esto de la temperatura que aumentó fue que hicimos un camino que era como hipotético, que estábamos a 25 y después como que calentábamos, y eso era el trabajo que se entregaba, o si era que tenía una muestra de benzoico, era el calor que se le había entregado a la muestra de benzoico, porque el sistema se probaba con benzoico y se hacía la misma situación. Sí. Era por eso. Genial, gracias. No, de nada. Tengo una consulta. Sí, Rodrigo. Otra vez del bendito ejercicio 9. A ver, vamos para allá. No me dan las fracciones molares del oxígeno y del nitrógeno. No sé por qué, porque yo tengo las 3 presiones. Tengo la presión parcial del nitrógeno, la del oxígeno y la del agua. Pero ¿Acá me dan será? bastante ¿Acá? más altas. Sí, ahí. ¿En este o en la parte anterior? ¿Acá? No, las fracciones, el cálculo de las fracciones molares del oxígeno y del nitrógeno no me estaría dando. Esto Sí, son las que tenés ahí, profe. Claro. Entonces, ¿sabés que debe ser? Que megapascales son 10 a las 9 pascales. ¿No? 10 a las 6 pascales. 10 a las 6 pascales. 10 a las 6 Porque pascales. yo las presiones las tengo en kilopascales. Bueno, entonces multiplicá por 1000 este valor. Claro. Y ahí te va a quedar en kilos pascales. Porque la fracción molar no tendría que quedar siempre igual independientemente de la unidad, sí. No, porque Sí, la presión parcial la tenés en kilo pascales y la constante de Henry está en megapascales. Claro, las tendrías que tener. No tiene la misma unidad de presión. Claro. Esto, 1 megapascal son 1000 kilos pascales. ¿Está bien ahora? Sí, ahora sí, ahora me fijo. Bueno. Bueno, listo. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Buenísimo, profe. Bueno. Nos vemos, muchas gracias. Chao, ahora se lo subo todo, ¿eh?